Y qué bueno es poder estar reunidos ahora en este tiempo, ¿verdad? Les comentaba a los chicos anoche en la reunión de jóvenes que en otros lugares no tienen este privilegio que tenemos nosotros de estar reunidos en este tiempo alrededor de la palabra del Señor. Nosotros lo hacemos con libertad. Nosotros lo hacemos con el deseo de nuestro corazón. Disfrutemos de esa libertad que el Señor nos permite tener en este país, porque como les decía yo, en otros países que no tienen este privilegio, bendecidos somos nosotros. Y bueno, aferrámonos a las promesas del Señor. Hermosa la historia que se dio lectura. Y cuántas cosas no se han escrito en base a esa historia. Se han escrito libros, se han hecho muchos estudios, muchos temas también se han tratado aparte de esos versículos. Y es un tema que ahora que nos estamos en este tiempo de la preparación del Adviento y todo esto, es muy propicio tenerla presente. El domingo pasado ya el pastor estuvo comentándonos acerca de la importancia de este personaje en esta historia, acerca de María. Hemos hablado, escuchamos y meditamos acerca de aquello. Para hoy día vamos a ubicarnos en una enseñanza que nos deja también otro personaje que también está incluido en esta historia. Y de este personaje es José. Vamos a enfocarnos en José y vamos a aprender que José nos deja una gran lección. Una lección que él en ningún momento vamos a ver que él va a tener algún diálogo. Si vemos en la lectura completa, vamos a ver que no hay un diálogo con José. José no habla ninguna palabra, no pronuncia, no hay un diálogo que él haya tenido, pero sin embargo, él todo lo hizo cumpliendo la voluntad de Dios. Cumpliré tu voluntad, es el título para que vamos a meditar en esta mañana. Cumpliré tu voluntad. Miren, sin hablar, sin tanto protagonismo, él realmente logró cumplir la voluntad de Dios. Y vamos entonces a ver que la palabra del Señor va a hablar en esta mañana a nuestros corazones. Dispongamos de ello. Entonces, vamos a ver que José, vamos a ver quién es José, qué pasó. Hay varias cositas que tenemos que tener en cuenta. José tiene un origen, ese nombre tiene un origen griego, ¿no? Bíblico, que en realidad el origen viene a ser Joseph, Joseph. ¿Y qué significado o qué significa Joseph? ¿Cómo se traduce ahora en nuestro idioma? Se traduce añadir. Así que si tú tienes un familiar, un amigo por ahí que se llame José, entonces, hola, añadir. Me voy a decir, no, es una broma. Pero añadir. Pero ya en el contexto bíblico significa Dios añadirá. Dios añadirá. También el hombre que multiplica, también se le conoce a este nombre. Interesante porque es un nombre que también tiene una significación y una relevancia en esta historia. Vamos a ver en los versículos ahí en su Biblia, ubiquen esos versículos. Vamos a tener lista nuestra Biblia porque vamos a estarla meditando en ella y es palabra de Dios. Vamos a encontrar en un versículo que donde habla justo al comienzo de esta historia, ¿no? Donde habla, dice, estando desposada María, su madre, con José. Estando desposada, ¿no? María, su madre, con José. Y sin embargo, más abajo dice que José no quería, este, él quería dejarla secretamente, ¿no? Porque en otros versículos también nos habla que él en realidad lo que quería era divorciarse. Entonces, ¿cómo es esto si no están casados? ¿Cómo es que se quiere divorciar, verdad? Nosotros en la actualidad decimos, bueno, si no está casado, ya pues, o sea, no, o sea, ¿qué le va a pedir el divorcio? No están casados. Entonces vamos a irnos al contexto de la cultura del Oriente, porque nuestra cultura occidental es diferente. Entonces vamos a ubicarnos en ese momento y vamos a ubicarnos en esta cultura, de esta cultura judía que también tiene tradiciones, que también tiene algunas costumbres. Entonces vamos a ver cómo es que podría alguien sin estar casado querer divorciarse.
Bueno, para ello vamos a ver que la etapa del matrimonio en la cultura judía pasa por tres momentos. Quizás por aquí hay alguien que está a punto de quererse casar o que está pensando en casarse, quizás le puede interesar mucho este tema, porque igual lo puede tomar este modelo también, ¿no? Se puede tomar ese modelo. Pero bueno, vamos a ver, te decía que tiene tres momentos, tiene tres etapas. Y vamos a ver que la primera etapa es la etapa del compromiso. La primera etapa es la etapa del compromiso. ¿Qué pasa en esta etapa del compromiso? En esta etapa del compromiso, la pareja, la pareja son niños. La pareja son niños y en ocasiones quizás ni se conocen, pero los padres son los que hacen este convenio para unir a sus hijos y hacen un compromiso. ¿Por qué los judíos hacen estas cosas, no? O sea, ¿por qué aún de niños? Bueno, pues el fundamento es que los padres tienen como idea que el matrimonio es un momento muy sagrado. El matrimonio es un paso muy sagrado y tan sagrado es y tan importante es esta decisión que no se puede dejar esta decisión a unos jóvenes inexpertos. Los jóvenes que llegan al matrimonio, porque llegan jóvenes, no es que se casan de niños, sino que llegan a contraer ya el matrimonio de jóvenes. Entonces dicen, bueno, o sea, esto no podemos nosotros dejarle en manos de unas personas jóvenes sin experiencia. Nosotros los padres tenemos experiencia, entonces nosotros estamos decidiendo que este compromiso sea ¿no? Entonces, dejan así y así es como se cumple esta primera etapa del compromiso. Entonces, la siguiente etapa del compromiso también tiene características muy interesantes. La siguiente etapa se llama el desposorio. El desposorio. La primera es el compromiso, la segunda es el desposorio. En esta etapa del desposorio, esta ya es la confirmación del compromiso. Aquí ya es cuando se confirma realmente que ya, o sea, que el compromiso se va a dar, ya se concreta, digamos, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, en esta etapa se consideran ya marido y mujer. Interesante, mire, ya se consideran marido y mujer, ¿no? Pero todavía no pueden vivir juntos, todavía no pueden vivir juntos. Quizás yo estaba pensando que quizás podría semejarse un poquito al momento en que en nuestra cultura decimos, bueno, hay el compromiso, es el momento en que se va a comprometerse con la novia, nada más, ¿no? O sea, va a pedirla, decimos nosotros en esta cultura, va a pedirla o ya la pidió. En este caso, esta etapa del desposorio, ellos ya se consideran marido y mujer, ¿no? Pero todavía no pueden vivir juntos. Se cumple este compromiso y luego cada uno de ellos va a sus casas. Cada uno de ellos va a sus casas, viven en sus casas. ¿Cuánto tiempo demora para pasar a la siguiente etapa? A la siguiente etapa tiene que pasar un año. Un año demora esta etapa del desposorio. Esta etapa en la que cada uno vive ahí, cada uno en sus casas. Ah, pero esta etapa, ya en este desposorio, no se puede romper. Aún en la primera etapa había la posibilidad de que el joven diga, bueno, o sea, mamá, papá, o sea, esto puede cambiar. Entonces sí hay la posibilidad de que cambie en la primera etapa del compromiso. En la segunda etapa ya no. En esta etapa del desposorio son marido y mujer. Ellos van a sus casas a esperar que pase un año para luego celebrar la boda. Entonces, encontramos aquí que este compromiso no se puede romper. Solo se puede romper y se puede hacer una carta de divorcio siempre y cuando uno de la pareja atente contra la moral o contra la ética, porque ellos son muy, muy cuidadosos de ello. ¿Sí? Entonces, cuando hay una falta grave, entonces recién se hace y tiene todo un proceso o sea, y hay que comunicar a la familia y bueno, y hay una serie de procesos. Por eso es que José lo encontramos aquí, muy inteligente él, que dice, ¿saben qué? O sea, no voy a decir nada, porque esta es la etapa justo en la que se encuentra María y José. Cuando ubicamos aquí en que
él decide mejor dejarla secretamente. Versículo 19, él no quería llegar a hacer una carta y pasar por todo el proceso. Él en su deseo, cuando se entera entonces que Jesús, que María iba a tener un hijo, él decide secretamente. No quiso difamar ni hacer tanta historia más, ¿verdad? Entonces, ese es el momento. Luego vamos a ir a la tercera etapa. En la tercera etapa ya es el matrimonio. Aquí sí se realiza una hermosa ceremonia, ¿verdad? Se cumplen muchas costumbres familiares. Su matrimonio es una celebración muy familiar, también muy local. La comunidad también participa de este casamiento, ¿no? Ahora ya en esta etapa, ahora sí recién puede consumir, hay la consumación de los votos. Ya se les daba la facultad, ahora sí, de vivir juntos. Ahora sí estaban juntos y también podían tener y gozar el privilegio de estar casados. Ok, ahora sí ya están casados. Ahora sí. Entonces, con esta aclaración ya podemos comprender esa parte de los versículos en la que nos dice, bueno, no la despojó, pero es marido y mujer, ¿verdad? Ya sabemos entonces que ellos están pasando por tres etapas y ellos se encuentran en la segunda etapa. Interesante. Esta historia también nos da, esta porción bíblica también nos da otra enseñanza, que el Espíritu de Dios estuvo presente durante la creación del mundo. Ya encontramos en Génesis 1, del 1, los versículos 1 y 2, ¿verdad? Que también lo conocemos, ¿verdad? Donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tienes tu Biblia, el libro de Génesis es el primer libro de tu Biblia, son los primeros dos versículos. Con esto comienza la historia de la Biblia, de la historia del mundo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, dice el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Interesante, porque aquí encontramos entonces en este primer punto que Dios estuvo presente, el Espíritu de Dios estuvo presente en esa creación. Y ahora también está presente, según el relato bíblico aquí en Mateo, también el Espíritu Santo está interviniendo en una nueva creación, en una concepción que es milagrosa. María, que permitió, ¿no? La encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Al cual trajo redención del pecado y dio paso a otra nueva creación, ¿no? El nuevo nacimiento. Aquí estamos hablando ya del nuevo nacimiento. Y Juan 1, los versículos 12 y 13 lo confirman. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dio paso entonces a esta nueva parte en esta historia. Vamos a encontrar también que, volviendo a la historia, entonces vamos a encontrar aquí dos personajes que nos presenta la historia. Dos personajes. Vamos a ir al contexto, porque ya saben que no podemos hablar solamente de una parte sin sacarla de su contexto. Entonces vamos a ir al contexto que vamos a ubicar que en el párrafo anterior al que hemos leído en Mateo, ahora volvemos otra vez a Mateo y vamos a ver que antes del versículo 18 hay versículos del 1 al 17 que nos hablan acerca de una genealogía. ¿Qué es una genealogía? Una genealogía es la historia de los ancestros de las personas y el pueblo de Dios se cuidó mucho de cuidar y de precisar quién fue, de dónde son descendientes. Y esto lo fueron, o sea, cada generación va cuidando esa genealogía también, ¿verdad? Nosotros ya acá en nuestra cultura nosotros a veces descuidamos esas cosas. Hay familias, hay que reconocer que hay familias que se cuidan, se conocen quiénes son sus ancestros, ¿verdad? Pero no con esta minuciosidad con la que hacía el pueblo de Israel. Ellos, es más, en una parte de la Biblia dice que ellos cuidaban su genealogía y la iban escribiendo. ¿Dónde la escribían? En un bastón. Y ese bastón iba pasando de generación a generación. Interesante. Por eso es que hay validez
Hay que tener en cuenta que hay validez en esta genealogía. No es que hay duda de que alguien estuvo puesto ahí quizás y no fue el papá, quizás fue el abuelo, fue el otro hijo. No, 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 no. Aquí hay precisión y hay hechos históricos que refuerzan, que dan validez a esta genealogía. Entonces vamos a ver, ahora ya en nuestro párrafo que estamos meditando, vamos a encontrar entonces a estos dos personajes, a José y a María. Y los estudiosos se han tomado el tiempo de igual, de hacer algunas comparaciones, hacer estudios acerca de esta pareja. Como te decía, es una historia que da mucho, tiene una riqueza para trabajar, para estudiarla, para meditar. Y vamos a ver que en estas comparaciones que hacen estos estudiosos encuentran algunas similitudes. ¿Hay similitud? ¿Te has puesto a pensar? ¿Hay similitudes de lo que le pasó a María y lo que le pasó a José? ¿Verdad? Que quizás a veces le hemos leído la historia y no nos hemos detenido a que si hay alguna similitud, ¿no? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Habrá similitudes? ¿Qué pasa? Interesante, porque los estudiosos nos entregan lo siguiente. Ellos dicen que cuando hablamos de María y hablamos de la anunciación, resulta que en el caso de José también hay una anunciación. Exactamente nos da a conocer este libro de Mateo que estamos estudiando, esta porción. Dice Mateo también hay un ángel que se le aparece a José y anuncia. En ambos casos reciben un anunciamiento. En ambos casos. María, en el caso de María, cuando está despierta, ella puede entrar a un diálogo. En el caso de José no hay un diálogo, porque el ángel le habla en sueños. Entonces ya sabes, en sueños, o sea, no hay posibilidad en este caso de responderle, ¿verdad? Entonces, pero el ángel le habla a José en sueños. Entonces se le aparece, entonces ahí le anuncia, hay un anunciamiento. Sin embargo, volvemos entonces a María, observamos a María y Lucas nos cuenta acerca de la obediencia que tiene María. En Lucas 1:38 ubicamos y vemos la obediencia que tiene María. Interesante. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y hemos sido obedientes? ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos sido obedientes? Nos dan un ejemplo aquí. Estoy buscando Lucas 1:38. Si tienes en tu Biblia, ubica Lucas 1:38, dice 1:38 y aquí está. Dice así, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase conforme a tu palabra, ¿no? Palabras que nos dan una indicación en que ella está obedeciendo, ella está aceptando, ella está obedeciendo. Y Mateo 24, ¿qué es lo que dice? Aquí también nos cuentan la obediencia de José. Mateo 24. Dice Mateo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Obediencia, obediencia. La primera enseñanza que encontramos en este versículo es obedecer. Obedecer cuando el Señor nos habla. ¿Cuántas veces el Señor nos habla lo mismo y nosotros estamos haciendo otras cosas que el Señor no nos está mandando? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que Dios está confundido, Dios está equivocado? Pero si yo veo mi realidad y mi realidad me está mostrando esto, yo creo que debo de hacerlo de acá. Yo creo que debo decidir y tomar esta decisión por lo de acá. Y obviamos el mandato, obviamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y de ahí que tenemos como consecuencia algunos desencadenantes que no son favorables para nosotros. Qué importante centrarnos en la obediencia que Dios demanda, o ser hijos e hijas de Dios obedientes. Entonces sigamos. Lucas luego coloca a María también en el centro de la historia. En el caso de Lucas, en el centro de la historia. Sin embargo, en Mateo 1:17, Mateo ubica a José en el centro de la historia, ¿no? Entonces, con solo María
vamos a ver ahora también que con solo María, Jesús no tenía derechos reales. Vamos a ver que Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos que había nacido. Ese es el mensaje que tiene Mateo, el libro de Mateo. Dice, es el rey que estamos esperando, es la promesa cumplida, es la promesa mesiánica, es tanto el pueblo judío había estado esperando por su Salvador que ya nació, dice Mateo. Por eso es que lo presenta como rey. Por eso es que viene la genealogía que te decía. La genealogía nos da la raíz exacta del linaje de Jesús. Y este linaje viene por el linaje de José. Qué interesante la participación de José en esta parte de la historia, porque esto hace que se cumpla la promesa. Entonces Jesús llega como rey a cumplir esta promesa. Él es el rey, el llamado hijo de David. Cuando dicen hijo de David es que él tiene este linaje, le pertenece el linaje real, le pertenece el linaje de un rey. Entonces él es un rey, viene de una familia real y legítimo y verdadero heredero del trono de David. Qué interesante. En la genealogía se menciona, es más, Mateo con precisión. Él dice, él no menciona solamente a David, él especifica que es el rey de David. Él especifica y dice, el rey de David, el rey de David. Y luego avanzamos en la genealogía, ahora encontramos a José. Y luego José, el padre de Jesús. Era una genealogía, era un linaje que realmente le pertenece a Jesús. No hay duda, no hay duda que se cumple la promesa, que así como prometió en el Antiguo Testamento Dios, que se iba a levantar, que iba a venir dentro de la descendencia, iba a ser de un linaje real. Y esa era una muestra para el pueblo judío. Y ahí estaba su rey que ellos pedían, ¿verdad? Entonces, a través de José es que Jesús tiene el derecho legal al trono, ¿no? Además, muestra que era el hijo de David. Interesante lo que encontramos en la vida de José. Te das cuenta que José no habla nada, pero sus hechos cuánto hablan, ¿verdad? Esa es otra enseñanza que encontramos en esta mañana. A veces nuestros hechos no van de acuerdo, no van en concordancia con lo que nosotros decimos, ¿no? Y para que se cumpla la voluntad de Dios, para nosotros poder cumplir la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, es necesario, es prioritario que nuestro testimonio, ya que estamos hablando del testimonio, que nuestro testimonio vaya de acuerdo a lo que creemos con nuestros hechos, con lo que hacemos, deben de ir en la misma sintonía. Sigamos avanzando. Esta historia realmente a mí me cautiva. Yo no sé a ti, pero sí a mí sí me cautiva realmente. Dice la vida de José, entonces nos deja aquí. Y vamos a ver ahora sí el cumpliré tu voluntad en la vida de José. Cumpliré tu voluntad en la vida de José. Te comentaba cuántas veces hemos nosotros cumplido la voluntad de Dios. Quizás Dios aún ahora en este tiempo te está hablando, te está mostrando cuál es su buena voluntad. En la Biblia encontramos que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Entonces su buena voluntad te la muestra. Sé sensible a esa voz de Dios que el Señor te va a mostrar, porque el Señor muestra y Él quiere el bien y lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Sé sensible a esa voz del Señor cuando te va hablando para que tú puedas ir en camino en su voluntad. Vamos a ver entonces algunas cualidades que nos presenta este texto. Vamos a encontrar que estas cualidades las vamos a encontrar exactamente en el versículo 19 y en el versículo 24. ¿Cómo era José? Ya te decía que él no habla. No encontramos aquí una palabra de José, pero sí encontramos cualidades, encontramos hechos, encontramos testimonio. Encontramos en el versículo 19 que habla de dos características, que es justo y que es discreto. Hay características que a veces hacen falta en este mundo. Versículo 24, que es obediente. Versículo 24, cumple la voluntad de Dios, es respetuoso, por tanto está lleno de amor. ¿Verdad que si vamos a los frutos del Espíritu Santo, vemos que sí, ¿verdad?
Vemos que entra, encaja en este fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver qué oficio tenía, qué hacía José en la vida. Vamos a ver en Juan 6:42, que nos da aquí un rasgo de que José era carpintero. Por eso es que a Jesús se dice, bueno, él no es el hijo del carpintero, porque en la tradición judía, también en el pueblo judío, en esta cultura judía, el oficio de papá tenía que enseñarlo a los hijos. Entonces los hijos seguían con el oficio que tenía papá. Papá en este caso era carpintero, entonces su hijo era también carpintero. Entonces encontramos que es carpintero. Tiene una vida que es humilde, que es justa, que es temeroso de Dios, que es sensible a la voz de Dios, que es muy sensible y es obediente al anuncio que le hace Jesús, pero que le hace Dios a través del ángel y él cumple, ¿no? No tenía riqueza, no tenía riqueza, no tenía poder, que esa es la confusión que tenía el pueblo judío, porque el pueblo judío venía y esperaba que se cumpliera la promesa mesiánica, pero que tenía que venir un rey, que tenga que tener riqueza, poder, que tenía que venir montado en un caballo quizás, ¿no? Y eso era o sea, ellos no vieron eso, pero sin embargo está demostrado que sí llegó su rey a los judíos, ¿no? Su presencia, la presencia de José en la historia del nacimiento de Jesús es importante, es importante. Entonces, vemos aquí en Mateo, ¿no? Como ya comentamos, el ángel le hizo un anuncio en sueños. ¿Cuál fue la respuesta de José? Cumpliré tu voluntad, cumpliré tu voluntad. Voy a aceptar a María, cumpliré tu voluntad. Después vemos otra vez a José. Vemos en el nacimiento de Jesús. Y por segunda vez el ángel le indica, anda Belén. ¿Cuál es la respuesta de José? Cumpliré tu voluntad. Haré lo que me mandas. Y así lo hizo. Luego también da una tercera vez. Mira, hay una tercera vez que el ángel también le vuelve otra vez a hablar a José. ¿Y ahora qué le indica? Ahora le dice, ¿sabes qué? Anda a Egipto. Tienes que ir ahora sí con María y el niño. Ya para esto ya había nacido el niño. Anda con María y con el niño a Egipto. ¿Cuál es la respuesta de José? Cumpliré tu voluntad. Cumpliré tu voluntad. Una premisa que quiero que en esta mañana y de aquí para adelante la tengas presente en tu vida. Cumpliré tu voluntad. Oh sí, Dios, cumpliré tu voluntad. Vamos entonces otra vez, seguimos en esta historia. Y ahora dice, cuarta vez, hay una cuarta vez. Y ahora le dice el ángel, ¿sabes qué? Ahora llévalos a Israel, porque el rey que buscaba y pensaba matar al niño ya ha muerto. ¿Qué hizo José? Cumpliré tu voluntad. Hay una quinta vez, ¿no? Hay un quinto anunciamiento, hay un quinto anuncio, hay un quinto aviso que tiene el ángel. Le habla a José, le dice, ¿sabes qué? Anda a Galilea, ubícate ya en Nazaret. Entonces él cumpliré tu voluntad. Y mire, ¿sabes qué? En este cumplir la voluntad, él hace y va a Galilea y luego se establece en Nazaret. Y él se establece ahí, ¿por qué? Miren, todas estas obediencias que tiene José, Dios va cumpliendo y el propósito también conlleva al cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Dios supo muy bien conocer el corazón de José porque José hizo que las promesas que estaban en el Antiguo Testamento se cumplieran ahora ya en este nuevo tiempo, en este Nuevo Testamento con Jesús. En ningún momento se contradijo la promesa con el tiempo ahora que se estaba cumpliendo. En ningún momento ocurrió eso. Y sabes que el cumpliré tu voluntad resulta interesante. Dice que un estudioso de un teólogo dice que el cumplir tu voluntad es así. Es como que tú te subes a un barco y en ese barco tú sabes que te va a llevar, digamos, a un lugar preciso, digamos, a ver, pongamos Italia. Tú te subes al barco, el barco te va a llevar a Italia.
Todo lo que ocurre en el trayecto del viaje, todo lo que ocurre en el frío, lluvia, truenos, almuerzas, desayunas, juegas, quizás, ¿verdad? Porque son muchos días de viaje. Entonces, todo lo que ocurre dentro del barco, todo lo que ocurre dentro del barco, no va a cambiar, no va a cambiar el lugar a donde va a llegar el barco. Igual tú vas a llegar a Italia. Si estás en el barco y estás sintiendo frío, ay, siento frío, porque sientes frío, no va a cambiar la dirección del barco. Siempre vas a llegar a Italia. Porque estás de hambre ese día y bueno, quiero tomarme un rico jugo con un par de sándwiches quizás. Entonces, tú estás pensando en ese día, queriendo en ese momento. Ese deseo no va a cambiar, no va a cambiar el destino del barco. Y eso es estar en la voluntad de Dios, estar en ese barco, ir y llegar al destino. Dios tiene dentro de su voluntad un destino para tu vida. Así como Dios tuvo esta voluntad que se cumplió en el destino de José. José estaba destinado a cumplir un propósito en esta historia. Miren, todo lo que ocurrió, todo lo que él hizo, él fue siendo obediente, obediente, porque al final se iba a cumplir el propósito. Él subió al barco, digamos, si ponemos en el ejemplo del barco, José sube al barco y en lo que sube al barco, él tiene su destino que ya lo tiene programado Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestras vidas, que nosotros tenemos un propósito dentro de la voluntad de Dios, tenemos un propósito dentro de la voluntad de Dios, tenemos un destino. Tenemos un lugar, tenemos que llegar a cumplir el propósito de Dios. Pero nosotros en ese tanto, en ese viaje para llegar a ese lugar, nosotros tenemos que ir siendo obedientes. Nosotros tenemos que ir teniendo buen testimonio. Nosotros tenemos que ir creciendo, creciendo en fe. Entonces nosotros tenemos que ir practicando la oración. ¿Ves que es todo un camino para llegar al propósito de Dios? Entonces, siendo obedientes, cuando tú eres obediente y tú le dices al Señor, cumpliré tu voluntad, eso te ayuda para llegar a tu propósito. Eso te va a ayudar para llegar al cumplimiento. Y muy bien, yo sé muy bien que también aquí se cumple lo que dice Salmos 48. ¿Qué dice Salmos 48, versículo 8? Busca en tu Biblia, Salmos 48, y márcalo en tu Biblia, ponlo así. Yo siempre digo un cuadro, ya si estás obedeciendo a estas horas, ya tienes una media pared llena con los versículos, pero Salmos 48 dice lo siguiente: busca en tu Biblia, es palabra de Dios. Esto no está inventado, esto dice la palabra de Dios. Dice 48, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el hombre que puso, perdón, ya estoy leyendo el 4, pero lo termino de leer. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová, ¿no? Que puso su confianza en Jehová. Y vamos ahora al versículo 8. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ay, que ese sería el deseo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Decirle a Dios, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Qué significan estas líneas en este versículo? ¿Qué es lo que significa? Luego el llamado de Dios es que nosotros hagamos su voluntad, ¿no? Para todos, para que todos seamos. La voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? En que todos seamos santificados, puros, santos, ¿no? Porque así mantenerte cerca al corazón de Dios es importante, ¿no? Hablarle, como te decía, a través de la oración, alabarle a través del canto. Hay veces que puede haber la alabanza y tú estás como indiferente ante la alabanza o solamente la escuchas, solamente la tarareas, nada más. No, cuando hay una alabanza, tú alábale al Señor, abre tu corazón, abre tus labios, porque eso también te va a llevar a la voluntad, te va a acercar al corazón de Dios. Háblale, háblale a través de la oración, cántale, alábale con tu voz. Dios te dio una voz y Dios quiere que tú le alabes a Él, quiere escuchar tu voz. No,
No, o sea, el Señor quiere escuchar tu hermosa voz. No, pero pastor, es que yo tengo gallitos. Ay, no, usted no, si me escuchara, usted se va a desanimar. No, no, pero es para Dios. La alabanza es para Dios. Mira, así tengas una voz que puede llegar al do, re, mi, al fa, sol, o sea, en cualquier nota, Dios te hizo así y Dios te hizo así. Dios quiere escuchar tu voz, que le estás hablando, que le estás alabando y de esta manera le estás exaltando y le estás honrando, ¿verdad? En todo momento. ¿Cómo? Alma, mente y corazón. No solamente de labios, ¿ves? No solamente los labios se comprometen para la alabanza, no solamente los labios se comprometen para el tiempo de oración, sino alma, mente y corazón, de una manera integral. Entonces, es importante que tomemos, que es importante que tú tomes la decisión de querer hacer la voluntad de Dios. Ahora ya está en nuestro terreno, ahora el hacer nosotros la voluntad de Dios, pues Dios está cerca a ti, ¿no? Y también Él cumple las promesas en tu vida, que es lo principal. O sea, ¿hago la voluntad de Dios? Sí, haces la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí las promesas se van a cumplir en tu vida. Las promesas las tenemos en la palabra. Por eso es que el salmista decía aquí, oh Dios, decía, hacer tu voluntad me ha agradado, no lo hace de fuerza, no lo hace tampoco porque le están forzando, porque lo están mirando, porque se lo están diciendo. Él lo hace de propia voluntad, de corazón. Me ha agradado. Y cuando hacemos las cosas que nos agradan, trae bendición también, ¿no? Entonces, aquí vuelve otra vez a esa parte, eh, a hacer cosas que le agradan a Dios, ¿no? Ocurre que estamos felices, a veces cuando estamos con esa, en ese modo de agradar, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas o las actividades que nos agradan, que de pronto estamos felices, ¿no? No queremos que termine, esto me gusta, no quiero que termine, ¿no? Le contamos a todo el mundo, le decimos, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto, mira, me pasó lo de acá, ¿verdad? Lo compartimos con otras personas, esto traerlo también a la vida práctica, ¿no? Entonces igual, estar feliz, ¿no? Ahora, pero viene ahí una pregunta. ¿Estás cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Estamos cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Tu corazón realmente realiza con agrado la voluntad de Dios? ¿Realizamos con agrado la voluntad de Dios? La bendición de realizar la buena voluntad de Dios y con agrado tiene bendición, como te decía, hay promesa. Pero en 2 Timoteo 2:21 encontramos, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. Entonces tú vas a ser instrumento de honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¡Wow! ¿Verdad? Interesante, ¿no? Entonces, alguien que está buscando la voluntad de Dios y que quiere hacerla con agrado va a ser útil, ¿no? Al Señor, ¿no? Esas características que las encontramos en José, el esposo de María. Tú también puedes ser útil, pero tiene que haber disponibilidad de tu corazón, dispuesto a querer hacer la voluntad de Dios. Quizás tu deseo es cumplir la voluntad de Dios, pero no sé cómo. Pero pastora, pero no sé cómo. Yo sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cómo. A veces pienso que le estoy haciendo y más bien por rato siento que me estoy alejando, o sea, cómo se podría hacer, ¿no? Ya te decía que el testimonio tiene que haber una congruencia entre lo que tú piensas y entre lo que tú haces, sino que tú crees y tu testimonio de lo que estás haciendo, ¿no? Hay obstáculos, sí es cierto, hay obstáculos a veces, ¿no? Que nos hacen alejarnos de la voluntad de Dios. Pero una vez que tú identificas esos obstáculos que hacen que tú te detengas, que tú te alejes de esa voluntad de Dios, Dios te da sabiduría y te da entendimiento para decir, oye, esto me está alejando realmente. Esto no me está ayudando a acercarme a la voluntad de Dios. Es momento de que tú cambies, de que tú tomes esa determinación y cambies a la voluntad de Dios, a querer sí cumplir la voluntad de Dios.
También algo que hace que te alejes a la voluntad de Dios es que desconoces o no pones en práctica, ¿no? La palabra de Dios, porque aquí el salmista nos da esa receta. Salmo 48 dice, tu ley está en medio de mi corazón. ¿Ah? Tu ley está en medio de mi corazón, dice el salmista. Y nos habla el Señor en esta noche, cuando la palabra del Señor la atesoramos en nuestro corazón, cuando la palabra del Señor la ponemos en nuestro corazón, cuando la palabra del Señor está presente, cuando yo tengo que hablar, cuando yo tengo que pensar, entonces aquí es cuando estoy haciendo la voluntad de Dios. Y voy a sentir agrado en hacerlo. Mira, quizás el problema, la dificultad, la situación que estás pasando está queriendo alejarte de la voluntad de Dios. No dejes que esa bendición se pierda. Pues la palabra de Dios nos demuestra que la voluntad de Dios está cerca a nosotros. Todavía la tenemos cerca en estos tiempos, chicos, o de estos tiempos, hermanos, también, ¿no? El tiempo del Señor se acerca. El tiempo, el fin del tiempo, de estos tiempos se acerca a muchas señales que ya se están cumpliendo, ¿no? Y que sean estos tiempos en los que nosotros digamos, cumpliré tu voluntad, haré tu voluntad, estaré cerca a ti, Señor, cumpliré tu voluntad, ¿no? Que nada nos aleje de esta voluntad del Señor. Entonces, acerca tu corazón a la palabra de Dios. Entonces, ahí estarás dispuesto a oírla, ahí estarás dispuesto a obedecerla también, ahí estarás dispuesto a hacer lo que el Señor te manda. Y ya tenemos promesa del Señor en Jeremías 31:3. Dice, pero este es el pacto que haré en la casa de Israel. Cuando habla casa de Israel se refiere a ti, ¿no? Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Ves que el Señor te ayuda. No es con tus fuerzas, es cuando tú te dejas, te abandonas en la mano del Señor. Dice el Señor en esta mañana, daré mi ley en tu mente, la escribiré en tu corazón. Entonces yo seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Ese es un texto que a mí siempre, cada vez que lo leo, siempre me emociona porque digo yo, o sea, qué privilegio tan grande ser hijo de Dios y qué tan práctico, qué tan oportuno es Dios que Él me va a ayudar para que la ley, para que su palabra esté en mi mente. Mi mente le pertenece a Dios. Ahora, mi corazón también tiene que pertenecerle a Dios. Y eso nos lleva a otro momento que todos debemos tener, a la consagración, a la consagración. Todo tu ser consagrado al Señor, porque el Señor hace el resto. Él escribe, él te va a poner su palabra en tu mente, va a hacer que tú tengas presente en tu cabecita esos versículos, esas palabras, las vas a tener presentes y no solamente ahí, sino que también en tu corazón, ¿verdad? Entonces, abre tus ojos, abre tus oídos a la voz de Dios, ¿no? Abre tu corazón a esta voz de Dios. Él quiere ser tu Dios. Él quiere que tú formes parte de su pueblo. Entonces, tener un corazón impactado por su voluntad y dirigido por su palabra. Entonces tendremos eso como consecuencia. Qué hermosa es la palabra del Señor cuando el Señor nos habla. Y el Señor nos ha hablado en esta mañana a través de esta historia de este gran hombre. Qué interesante es. Mira, de todo lo que aprendiste, nunca te olvides. Cumpliré tu voluntad, que también sea esa tus palabras, que también sean esas tu respuesta, que también sea esa tus acciones. Viste que en el caso de José, él no habló nunca, no habló, no encontramos protagonismo, porque no era necesario. Sus hechos hablaron más que sus palabras, sus hechos. Cumpliré tu voluntad, cumpliré tu voluntad. Y en estos tiempos de Adviento que nos preparamos para recibir la Navidad, ¿verdad? Preparemos nuestro corazón y comencemos diciéndole al Señor, cumpliré tu voluntad. Vamos a terminar este tiempo orando
Te invito a que donde estés cierres tus ojos, concéntrate, dale este tiempo al Señor y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias que en esta mañana, Señor, tu palabra ha sido compartida a nuestro corazón. Gracias porque a través de la guía del Espíritu Santo, Señor, tú nos haces ver, Señor, cuál es tu voluntad, Señor. Perdona, Padre Celestial, si en algún momento, Padre Celestial, hemos estado lejos de tu voluntad o haciendo otras cosas y hemos estado haciendo nuestra voluntad. Padre Celestial, nos ponemos de acuerdo, Señor, igual que mis hermanos aquí en esta mañana, igual que tu iglesia, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor, para pedirte perdón, Señor, si es que en algún momento hemos dudado de tu voluntad, nos hemos alejado de tu voluntad, Señor. Queremos estar cerca a ti, Señor. Queremos que tu voluntad se cumpla en nosotros y nosotros queremos estar cerca a tu voluntad. Oh Señor, continúa hablando, Señor, a nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, por tus promesas. Gracias, Señor, porque tú quieres ser nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú quieres, Señor, que formemos parte de tu pueblo, Señor. Este pueblo, Señor, que es escogido, Señor, Padre Celestial, para anunciar las buenas nuevas que tú tienes, Señor, Padre Celestial, para anunciar también la salvación a otros. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has hablado a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que lo continúes haciendo, Señor. Oramos, Padre Celestial, esperando, Señor, tu guía, tu dirección, Señor, que nos va a llevar a tu buena voluntad. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Querido hermano, querida hermana, el Señor va a continuar bendiciendo tu vida. Gracias.